Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un lunes más, a Bueno X Podcast. Hoy me he traído esta taza, que es monísima. Voy a hacer un momento de ASMR. En fin, no sé cómo os puedo enseñar el dibujo de abajo sin tirarme el café por encima. Espero que ahí se vea. Voy a intentar hacer un zoom luego en edición. Pero bueno, tiene como un gatito dibujado. Y nada, es un regalo de Navidad que todavía no había estrenado, así que me la he traído hoy aquí para tomarme un café descafeinado porque soy una persona mayor ya y me sienta fatal tomar café a partir de las 5 o 6 de la tarde. Pero bueno, para quienes estéis viendo el vídeo, pido perdón por mis pelos. Bueno, no pido perdón, pero no sé qué me pasa en el pelo. No consigo que me crezca el flequillo y estoy como que no sé cómo peinarlo, cómo estilarlo, cómo nada. Entonces me he puesto una diadema, en fin, que vamos a pasar. El caso, quería comentaros que ya he tenido varios feedback de personas que han escuchado el podcast y de verdad que os agradezco un montón todas las aportaciones, los comentarios, las reflexiones, si tenéis alguna sugerencia, cualquier cosa, o sea, me viene súper bien para saber si os interesa de lo que hablo, si, yo qué sé, me interesa mogollón saber qué os parece y si os gusta y, en fin, pues tener un poquito también esa conversación. Hoy estoy contenta y estoy emocionada porque el tema que os quiero traer es un tema sobre el que llevo pensando un par de años, ¿no? Es algo que llevo viendo, pues, los últimos 2 años y son cosas que me han llevado a hacer ciertas reflexiones que me gustaría compartir aquí con vosotras y con vosotros. Y es el cambio que veo con respecto a la identificación de las emociones, la gestión emocional también en general y sobre todo en la adolescencia, en esta nueva generación, en comparación a cómo era, por ejemplo, con la mía. Y desde aquí hago un pequeño disclaimer o como se diga en castellano. Yo sé que parto desde un punto de vista poco objetivo, seguramente, ¿no? Desde esa nostalgia de en mis tiempos todo era mejor, en tiempos pasados todo fue mejor, tal. Seguramente no haya tanta diferencia entre cómo nos gestionábamos o cómo gestionábamos nuestras emociones en este caso cuando yo era adolescente y ahora. Quizá no haya una diferencia muy grande, pero yo sí que la noto. Sí que noto un salto entre lo que veo hoy en día en los adolescentes y lo que yo sentía hace 10 o 15 años cuando era adolescente. Yo respecto a todo esto, obviamente solo puedo hacer observaciones, ¿no? Porque me falta el punto de vista o la formación psicológica, antropológica, sociológica, de comportamiento, o no sé cuál es exactamente el área que se encarga de pues, analizar esto. Pero precisamente por eso me apetecía charlar con vosotras y con vosotros y traerlo aquí pues para que podamos hacer una reflexión conjunta o compartir un punto de vista a este respecto. Como ya he comentado alguna vez, pues creo que fue en el episodio piloto y luego la gente que me conozca lo sabe, yo trabajo con adolescentes en programas de prevención e intervención social mediante el teatro y somos un equipo artístico conformado por otro actor y yo. Y este actor y yo acompañamos a 2 profesionales de educación e integración social y ellas son las que se encargan de conducir estas sesiones en las que pues, este actor y yo vamos realizando e interpretando diferentes escenas o monólogos, según el programa con el que estemos trabajando, sobre temáticas concretas que luego ellas trabajan con el alumnado del centro en el que estemos, ¿no? Y estas participaciones son pues, de forma hablada, ¿no? O de forma interactiva, que es sacando al alumnado a actuar o, como nosotras le llamamos, a entrenar pues ciertas emociones o ciertas situaciones que estamos tratando, ¿no? Y precisamente en estos programas o en estas actividades es donde yo he observado ciertos comportamientos pues, que me han llamado la atención y que me han llevado a reflexionar sobre pues, estos cambios o estos aspectos que os he comentado y que quería compartir. En uno de esos programas en los que participo buscamos trabajar sobre la identificación, la expresión, la gestión emocional en la adolescencia con precisamente alumnado adolescente. Y un patrón que he notado mucho y que no tengo conciencia de que fuera así en nuestra época es que les cuesta mucho tener una opinión o por lo menos les cuesta mucho mostrarla. Y no os estoy hablando de opiniones súper formadas o de temáticas muy comprometidas. No. O
sea, te estoy hablando de que les preguntamos qué música les gusta y su respuesta, además automática y generalizadamente, es no sé. Y a mí, sinceramente, me cuesta mucho creer que con 14, 15, 16 años no sepas qué tipo de música te gusta. Si es verdad, me parece ya de por sí problemático. Pero siento que detrás de ese no sé se esconde más bien un miedo, ¿no? Y no sé precisamente pues a qué se debe ese miedo. Me da la sensación de que buscan como ocultarse, ¿no? O no exponerse, pues porque bien les da miedo decir algo que sea equivocado, ¿no? O que les da miedo el que dirán, ser blanco de burlas, tienen miedo al juicio ajeno, no sé. Otra opción que se me ocurre es que les dé miedo mostrarse vulnerables o expuestos, ¿no? O sea, ser como de repente el que resalta, el diferente a los demás, que otras personas puedan tener una idea equivocada de ellos o una idea que ellos mismos no quieren mostrar de sí mismos o de sí mismas, no sé. Y la tercera opción que se me ocurre, o el tercer motivo por el que pueden tener miedo, es porque no quieren arriesgarse a parecer tontos o tontas, o a sentirse tontos o tontas. Porque hay una creencia, ¿no?, de que el desconocimiento sobre algo implica estupidez, implica no valía, o porque realmente no les dejan o no les dejamos no saber. Tengo la sensación de que hoy en día como que hemos perdido la paciencia que conlleva el proceso de aprendizaje, ¿no? Queremos todo el rato esta inmediatez de... Si estás enseñando a tu hijo, tu hija, a tu primo, tu prima, tu hermana, a quien sea, a hablar, a caminar o a hacer algo, tenga la edad que tenga, es como que necesitamos resultados ya. Incluso cuando estamos aprendiendo algo nosotros y nosotras mismas, a mí me da la sensación de que buscamos esa inmediatez, ese resultado sin un progreso, lo queremos todo ya. Entonces me da la sensación de que en la adolescencia, hoy en día, les hemos perdido la paciencia a ese proceso que conlleva el aprendizaje y no les permitimos equivocarse o fallar. Y yo pienso, ostras, si no se equivocan y no fallan ahora, ¿cuándo lo van a hacer? La adolescencia yo creo que precisamente está para eso, para cometer errores, para equivocarse, para fallar. Y luego también siento que no se les deja no saber. O sea, no se permite... Las campanas... Vamos a esperar un poco, porque es que se oyen muchísimo. Qué pena, ahora que había cogido carrerilla. Ya está, vale. Eso, siento que no se les deja no saber. No que no se les deje explícitamente, porque es súper lícito que alguien diga, ostras, pues yo de esto no sé. Pero no está bien visto, parece que tenemos que saberlo todo en todo momento, y hablo de la adolescencia, ¿eh? Parece que se les exige saberlo todo. Ostras, en la adolescencia estamos para aprender, precisamente. Entonces, creo que ese esconderse tras el no sé es como una forma de no participar para hacer frente a esa frustración que les genera esa situación o esa presión de tener que saber todo, porque es más fácil decir que no lo sabes a decir algo que esté mal, yo pienso. Otra de las diferencias que yo he notado, y esto sí que creo que tiene relación directa con el uso de las tecnologías, es la forma en la que se relacionan entre ellos. Al final, quienes seáis más o menos de mi edad, somos prácticamente la última generación que ha tenido una infancia sin tecnologías. Hemos conocido la tecnología y hemos vivido parte de nuestra infancia con tecnología, pero nuestras primeras relaciones y nuestros primeros vínculos se han creado sin eso de por medio. Y yo creo que su aparición y su uso en edades tempranas en los infantes y adolescentes de ahora sí que ha tenido un impacto en la forma en la que se relacionan. En estos talleres que os comento solemos hablar con ellos y con ellas sobre cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Qué tipo de relaciones afectivas tienen o relaciones de pareja. Y ellos y ellas mismas nos cuentan que hay veces que no se hablan estando en persona o cuando se ven en clase, en el instituto, en la calle, pero que en cambio tienen relaciones y conversaciones muy profundas por vía WhatsApp o Instagram o por vía virtual. Yo detrás de eso no sé si es que hay vergüenza, hay una dificultad a relacionarse o, como os digo, que ahora las formas de generar vínculos y relaciones han cambiado
porque existe un nuevo medio en el que se desarrollan. Luego, a este respecto, en cuanto a las emociones, ellos y ellas mismas nos suelen confirmar que cuando sienten una emoción negativa, por llamarlo así, porque no hay emociones buenas y malas, todas son necesarias, pero bueno, para que me entendáis, cuando sienten tristeza, enfado, ira, cualquier emoción que no les sea cómoda de sentir, lo que suelen intentar es evadirse. Y la mayoría lo hace cogiendo el móvil y scrolleando en TikTok, scrolleando en Instagram, viendo vídeos, jugando a videojuegos, etc. Que nuevamente, dicho por ellos y ellas mismas, no les ayuda para nada. O sea, ellos y ellas nos confirman que después de hacer eso no se sienten mejor, ni han podido regularse, ni nada. Simplemente se han olvidado por un momento o no han pensado en ello por un momento, pero es que después todo eso vuelve. Porque esto es algo de lo que no suelen ser tan conscientes. Las emociones que no han identificado, que no se han permitido sentir, que no han gestionado, no desaparecen en cuanto cogemos el móvil y usamos TikTok. Lo que suelen hacer es acumularse, pudrirse, hacernos daño y desde luego desaparecer no desaparecen si no las trabajas. Y aquí es donde solemos trabajar con el alumnado, pues para orientarles hacia una mejor identificación de sus emociones, hacia un aprendizaje de cómo expresar esas emociones, cómo normalizarlas, ¿no? Porque muchas veces les cuesta aceptar que las emociones se sienten y no puedes controlarlas. Sobre todo a mí me parece importante en la adolescencia y en cualquier momento de la vida, pero sobre todo en la adolescencia, que es como ese momento tan crítico en el que las emociones están desbordadas por todas las hormonas y todos los procesos de cambio que están sucediendo en sus cuerpos y en sus mentes. Pero me parece importante ofrecerles un espacio en el que puedan hablar de esto sin juicios, ver y darse cuenta de que lo que les pasa a ellos y a ellas les pasa a prácticamente todos los demás, que no hay nada malo en ello, que, en fin, dejarles ese espacio que generalmente no se les permite, pues para aprender a conocerse, aprender a gestionar esas emociones, a cómo vivirlas y entender un poco mejor todas esas cosas que les están sucediendo, que si ya de adultos nos cuesta a veces entender qué nos pasa o por qué nos sentimos como nos sentimos, imagínate cuando eres un adolescente que no entiende prácticamente qué le está pasando en ningún momento, ostras, no sé. En relación a cómo se tratan también entre ellos y ellas, y que sí que veo mucha diferencia en estas generaciones posteriores, ¿no? Como puede ser el alumnado de la ESO con el que yo trabajo, en comparación con mi generación, por ejemplo, y que esto sí que no tengo ni idea de dónde puede venir. No sé si es por una normalización de la violencia, porque hoy en día la tenemos mucho más presente, o esto no tengo ni idea, pero observo que tienen un trato mucho más dañino del que teníamos nosotras y nosotros. A lo mejor yo vivía en una burbuja y yo no digo, yo lo he pasado muy mal, yo he sido víctima de bullying, pero no me refiero a eso, me refiero a en un grupo de amigos en el que se supone que se tiene una confianza y se tiene un buen trato de por sí, les cuesta mucho decirse las cosas positivas y se dirigen entre ellos comentarios como muy hirientes, muy críticos y muy destructivos, disfrazados de broma. Sin embargo, dirigirse comentarios positivos o simplemente abrirse y mostrarse uno como es, les cuesta un montón. Y yo, pues repito, a mí esto me parece que es como un miedo a mostrarse vulnerable, a crear esa intimidad quizás, pero es que no sé de dónde puede surgir esto. O sea, al final todas las personas, en mayor o en menor medida, tenemos esa reticencia a mostrarnos vulnerables, pues porque nadie quiere que le hagan daño, pero al final una relación, sea del tipo que sea, te expone a que te hagan daño. Pero noto como una resistencia especialmente llamativa en el adolescente y la adolescente de hoy en día. O sea, es que es un patrón que se repite prácticamente en todas las aulas a las que vamos. Yo, como digo, no estoy formada ni en psicología, ni en antropología, ni en sociología, ni nada de esto, pero sí que, ostras, yo en estas formaciones, en estas actividades, en estos programas, noto como una desconexión generalizada de las emociones y una resistencia a permitirse sentir o a mirarse dentro, a conocerse, a regularse, a enfrentarse, que me parece cuanto menos pues llamativa, la verdad. Y para mí ha sido una sorpresa porque no me esperaba
Yo creo que tenía esa idea de que las generaciones vamos avanzando, ¿no?, en este tema de sentimientos. Además, hoy en día que se habla tanto de la salud mental, parece que está más normalizado, el tema terapia, psicología está menos estigmatizado, o a mí es la sensación que me da, y de repente entro a las aulas y me llevo una sorpresa de decir, ostras, es que prácticamente no ha habido un avance con respecto a cuando yo era adolescente, o no me lo parece, o incluso a veces me parece que ha habido cierto atraso. O sea, yo comparo estos grupos que os digo con, por ejemplo, nuestra generación, mi generación, y lo dicho, o tengo la visión muy sesgada, o hay cambios muy significativos a nivel de implicación emocional e incluso social, ¿eh? Porque, por ejemplo, otro de los programas que tenemos es sobre prevención de violencia de género. Y cuando nosotros le planteamos al alumnado la reflexión sobre qué papel cumplen ellos y ellas dentro, o sea, como miembros de esta sociedad, en que no se generen estas dinámicas, o en si se generan, qué papel tenemos nosotros para poder evitarlo, para poder ayudar, para poder incidir o participar de alguna manera, ya no solo en ponerle fin o en evitar que pase, sino como amigos de o como compañeros de, tanto una parte como la otra, pues qué papel cumplimos o qué papel podemos llegar a cumplir. Les preguntamos sobre eso y la gran mayoría de la gente nos suele decir que si a ellos no les incumbe directamente, no se van a meter, no se van a implicar, no les afecta, no les incumbe, no se meten. Y ostras, yo recuerdo que nosotros estábamos bastante más concienciados con ese tema. No sé si a lo mejor ha habido un discurso tan extendido que al final ha generado una respuesta reaccionaria, no lo sé. Esto me encantaría también hablarlo. Porque vamos, esa falta de implicación, esa falta de participación, esa desconexión con respecto a la sociedad, o ese no querer ser parte de la sociedad o pensar que tu papel no es importante, me parece bastante preocupante, ya no solo en este aspecto, sino en cualquier aspecto que incumba a lo social. Estamos como súper individualizados, como súper... No sé, yo es que estoy notando muchas cosas que lo dicho. Seguramente cuando yo era adolescente éramos iguales o había un poco de todo, y a lo mejor a mí me ha tocado estar en un círculo más implicado, más, no lo sé, rompiendo una lanza a favor de las nuevas generaciones con respecto a la nuestra. Esta desconexión emocional yo creo que no es exclusiva de ellas o de ellos, o sea, a nosotras también nos pasa hoy en día. Vivimos a un ritmo tan frenético, tan sin parar, sin frenos, de todo el rato tenemos un montón de proyectos, y ahora una mudanza, y ahora el trabajo, y ahora estoy pluriempleada, y ahora me voy, y ahora hago, ahora tal, que cuando nos pasan cosas tampoco nos damos el tiempo de procesarlas, ni el tiempo ni el espacio, porque es que muchas veces realmente no podemos parar a pensar, a procesar, a sentir. Es como que procrastinamos el sentirnos mal porque ahora mismo no nos lo podemos permitir. Y a mí personalmente me ha pasado, o sea, he pasado por un ciclo muy frenético de estar haciendo cosas que no me he podido parar un momento para sentir y procesar todo eso que me estaba pasando en ese momento, y me ha costado de repente interiorizarlo y decir, ostras, acabo de pasar por un momento de cambio muy grande, ¿qué supone todo esto? No, como que simplemente lo he dejado estar un poco ahí aparcado, y nos pasa muchísimo esto. O sea, no es que no nos permitamos sentir a lo mejor de manera consciente, ¿no? Pero sí que es verdad que no tenemos ese tiempo, no tenemos ese espacio, no nos permitimos, porque tenemos que seguir un ritmo de productividad y de hacer cosas y de todo que es bastante frenético. Inevitablemente yo creo que las tecnologías han jugado un papel muy importante en todos estos aspectos que he comentado, ¿no? Pero como digo, no creo que sean lo único. Yo entiendo que la pandemia, por ejemplo, habrá jugado un papel bastante importante en cómo la gente se relaciona hoy en día, y ya no solo los adolescentes y las adolescentes, nosotros y nosotras también, e incluso gente más mayor. O sea, esto creo que ha sido bastante genérico. Pero
Creo que sí que las tecnologías, como os digo, han supuesto un antes y un después en muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra formación, de nuestras maneras de relacionarnos, que, bueno, yo no quiero hablar desde la demonización de las tecnologías, ni mucho menos. Porque, a ver, hola, soy la primera que está haciendo uso de ellas, tengo un podcast, tengo todas las redes sociales casi habidas y por haber. Yo también a veces, cuando necesito tener un poquito de encefalograma plano porque la vida se me hace un poco bola de tanto trabajar, soy la primera que busco evadirme con el móvil. En fin, no voy a demonizarlas ni voy a intentar hablar desde las tecnologías tal, porque no, pero sí que creo que hay que utilizarlas de forma consciente y responsable. Porque así es como nos pueden ser de ayuda. Pero sí que creo que últimamente se está descontrolando mucho, se está haciendo un uso muy poco responsable, muy poco controlado por quienes tienen que hacer esa supervisión, pues de los adolescentes en este caso, ¿no? Porque repito que hoy estoy hablando de eso porque es lo que yo observo. Lo cierto es que no me he puesto a hacer una búsqueda así muy profunda sobre si hay algún tipo de escrito, de estudio, de investigación o de algo que trate sobre este tema, así que si alguien tiene una recomendación, algún libro, algún artículo o cualquier cosa que hable un poco de esto, será súper bienvenido. Tenéis disponible la sección de comentarios por si queréis generar ahí una conversación, y si preferís pues por un medio más privado también tenéis mis redes sociales, porque podéis, lo que os digo, yo quiero generar una conversación sobre esto. Yo estoy planteando aquí la reflexión, pero evidentemente yo hago conjeturas sobre por qué esto se puede estar dando, pero me encantaría escuchar vuestro punto de vista, si quizá tenéis una formación más concreta, o si a lo mejor no tenéis una formación concreta pero habéis observado algo parecido y queréis dar vuestro punto de vista. Es súper bienvenido porque es lo que yo busco con esto. Pero bueno, con respecto al efecto o a las consecuencias que el uso de las tecnologías desde edades muy tempranas ha tenido en el desarrollo cognitivo, sí que he encontrado un par de artículos y os los voy a leer ahora. Son 2 artículos que se han publicado en la revista Telva, y el primero está escrito por Laura Rodríguez y fue publicado a finales de 2023. En este artículo citan a Laura Cuesta Cano, que es educadora, profesora de cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y experta en educación digital para familias, y de este artículo he extraído varias citas que me parecían interesantes, así que os las voy a leer. Dice: hay que valorar el desarrollo que implica el uso de la tecnología. Hay mucho que descubrir. Muchos de los trabajos del futuro van a depender de la tecnología que se va a desarrollar. Por eso es importante formar en el uso de la tecnología. Yo con esto, como digo, estoy de acuerdo. La solución no es demonizar las tecnologías, sino encontrar la forma de hacer un uso más responsable de ellas y, en mi opinión, en el caso de los menores de edad, que ese uso sea supervisado. Laura Cuesta Cano sigue diciendo que en edades muy tempranas la supervisión tiene que ser muy cercana e ir regulando para que cuando sean adolescentes puedan ser autónomos. Obviamente yo no soy experta, pero incluso en la adolescencia me parece que la autonomía tiene que haber una base muy sólida en la educación sobre el uso de las tecnologías para hacer un uso no supervisado total de las tecnologías. Pero obviamente yo no soy experta y esta es mi opinión de persona que vive en el mundo, ¿vale? Al final el uso de las tecnologías es inevitable, no podemos ni mantenernos nosotros alejados, porque al final lo tienes en todas partes. Hay trabajos que te exigen presencia en los medios de comunicación o en redes sociales, y tampoco podemos excluir a los menores y a las menores de su uso, porque es que se está extendiendo en todas partes. Hay centros educativos que ya no utilizan papel y boli, que ya no utilizan pizarra, que todo está informatizado y digitalizado. Entonces hay que aprender a cómo utilizarlas. Según la educadora, es fundamental normalizar la tecnología tan vigente en la sociedad actual y hablar de ella desde la perspectiva de los riesgos, pero también de las oportunidades. Es verdad que tienen destreza, pero eso no les da madurez ni competencias digitales para moverse. Se las tenemos que dar los adultos. No podemos ser talibanes de la tecnología. Lo que hay que evitar es dejar la tablet al niño para que se le pase la rabieta y me deje cenar o teletrabajar. Esto es que es otro melón tremendo que yo me canso. Yo he trabajado en un bar mucho tiempo y me canso de ver familias que llevan a sus hijos a una comida de amigos o de lo que sea, y están todos los niños con el móvil, con la tablet, con cualquier estímulo digital
Y además, niños muy pequeños y con una inmediatez. O sea, no les dejan frustrarse, ni sufrir, ni aburrirse ni un solo momento. O sea, antes de que el niño diga ya le están dando el móvil o ya le están dando la tablet, ya le están... ¡Wow! O sea, es que al final ese control que pretendemos hacer de el uso de las tecnologías en los menores, las adolescentes o quien sea, también pasa por hacer una pequeña reflexión sobre cómo nosotros utilizamos esas tecnologías. O sea, yo tampoco puedo pretender que mi hijo o mi hija en el futuro no utilice el móvil si yo me paso todo el día mirando vídeos en internet. En general, creo que hay que reflexionar un poco sobre esta normalización, ¿no?, de las tecnologías en edades tan tempranas, porque es que os digo que había niños en silleta de bebé con un móvil en la mano. Y eso a mí me parece, bueno, es que igual soy una vieja revieja o igual estoy súper atrasada, pero es que me parecía muy fuerte, me parece como muy impactante. Y en este artículo se dice que la Asociación Americana de Pediatría recomienda que el primer contacto con los dispositivos digitales sea a partir de los 2 años, con control de forma presencial y utilizando sistemas de control parental. Es que me sigue pareciendo súper pequeños, no sé. Es que igual soy yo, pero no sé, me parece muy fuerte. El segundo artículo que leí en esta revista, en la revista Telva, lo publica Loreto Ruiz Ocaña en enero de 2025, o sea, hace nada. Y es un artículo en el que conversa con Antonio Hernández, que es profesor de primaria y que considera que en el aula ya se nota un déficit en comunicación, escucha y empatía. Él lo considera una consecuencia del uso descontrolado y no supervisado de la tecnología, que ha afectado ya a diferentes áreas de desarrollo infantil y adolescente, como son la capacidad de comunicación, escucha o empatía, así como la tolerancia a la frustración, el desarrollo de la creatividad y la curiosidad y el esfuerzo. También se han visto mermadas la comprensión lectora, la ortografía, la atención sostenida, las matemáticas. Hernández afirma que el papel fundamental de la escuela es el de la socialización, no solo los conocimientos. El aula es una representación en pequeño de la sociedad y se nota que las relaciones están alteradas con un importante déficit en habilidades de comunicación, escucha y empatía, porque esa inmediatez que dan los contenidos online también la exigen luego en el tú a tú. Y ahora notamos que les cuesta escuchar al de al lado, a las pocas palabras desconectan. En el mismo artículo mencionan a Diana Alazem, educadora desde hace más de 10 años y madre de 2 hijos, que defiende que los profesores hoy en día les aburrimos porque después de una sobreexposición a estímulos como la que tienen con un móvil o con un videojuego, los niños no saben atender en el lenguaje de tú a tú, desconectan. No solo se ha perdido capacidad de atención sostenida y de comprensión, también de memorización, porque la información está a golpe de clic. La experta aclara que no se trata de oponerse al progreso, nuevamente como ya hemos ido repitiendo, sino que es algo innato ya en nuestra sociedad. Sin embargo, hay otras herramientas como la lectura sosegada, la curiosidad innata o la capacidad para llegar a conclusiones por uno mismo, que si no se adquieren en la escuela es difícil que se haga después. Por último, os traigo algunas aportaciones que hace Izanami, no sé muy bien cómo se pronuncia, Izanami Martínez, que es licenciada en antropología, y son unos extractos que he sacado del podcast que hizo con Roca Project o en Roca Project. Yo he de decir que es que no conocía este podcast ni a Izanami Martínez, o sea, yo simplemente pues haciendo una pequeña búsqueda sobre todo esto en internet, pues encontré el podcast y me pareció muy interesante, ¿no? Y me escuché este episodio y tal. Me pareció muy interesante la parte en la que hablaba del desarrollo cognitivo y de cómo las tecnologías han afectado a esto. Y como va muy al hilo de todo lo que hemos comentado hasta ahora, pues os lo traigo. El podcast o el episodio del que he extraído esta información dura casi 2 horas, así que os voy a dejar el link a esto y a todos los artículos y todo en la caja de descripción de YouTube. Y ahora os voy a leer el extracto que me pareció más interesante. Vivimos en un sistema al que se le pueden poner muchas etiquetas, y una de ellas es la tecnocracia. Es una etiqueta que nos hace creer que por el simple hecho de haber sido capaces de crear estas cosas tecnológicas y estas cosas que nos facilitan tanto la vida, somos mejores en todos los sentidos y que la tecnología, por el simple hecho de ser avanzada, es necesariamente buena. Ya hace un año, la Asociación Española de Pediatría emitió un comunicado pidiendo que, por favor, dejaran de ponerle a los bebés móviles delante porque estaban detectando unos retrasos en el lenguaje ya estandarizados. O sea, es como que los niños aprenden a hablar un año más tarde. De hecho, en Estados Unidos
Han tenido que retrasar la mayoría de los hitos entre 1 y 2 años porque la media de los niños ya no lo alcanza. ¿Y cuál es el problema? Que entre los 0 y los 21 años se está desarrollando el cerebro y se están generando conexiones neuronales que si no se desarrollan en el momento, luego cuesta mucho más que se desarrollen. Si hablas con cualquier profesor de universidad ahora mismo, están desesperados porque no es un problema de actitud de la juventud, es una falta de capacidades cognitivas, de leer información durante mucho tiempo, sintetizarla, comunicarla, expresarse. O sea, nos estamos cargando el diseño cerebral que traemos de serie. Creo que se me está quedando el episodio ya un poquito largo y un poquito denso, y esto que os voy a plantear ahora yo creo que sería tema de otro episodio nuevo únicamente dedicado a este tema, pero podríamos hablar también del efecto que tiene el uso desmedido e irresponsable que se está haciendo hoy en día de las inteligencias artificiales, las IAs. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado interesante. Sé que ha sido un poquitico más denso que el anterior. Yo creo que, es que me apetecía mucho compartir con vosotras esto porque tengo este tipo de conversaciones con mis compañeras de trabajo o con otras actrices que a lo mejor también trabajan con niños, con adolescentes y tal, y sí que compartimos esto y hablamos de esto, entonces, no sé, me apetecía también traerlo aquí, compartirlo con vosotras y con vosotros, pues para ver qué punto de vista tenéis vosotros, qué experiencia habéis tenido vosotros, cómo lo veis. Yo, por ejemplo, no tengo niños a mi alrededor, más allá de los y las adolescentes con las que trabajo, no hay niños en mi entorno, entonces no he podido comprobar esto tampoco de primera mano. Entonces, no sé, me apetece escuchar vuestras reflexiones y ver qué es lo que os parece. Así que nada, espero haberte amenizado pues ese viaje en coche, ese trayecto al trabajo, o ese ratito mientras hacías las tareas de casa, o no sé, cuando sea que me hayas escuchado. Y ya sabes, otra vez, que yo estaría encantadísima de que esto generara una conversación o una reflexión compartida. Así que si te apetece compartir algo, si te apetece comentar algo, hacer alguna aportación, dar tu punto de vista, alguna recomendación, como os he dicho, de documentos, de incluso audiovisual, igual hay un documental que habla sobre esto, cualquier cosa, puedes hacerlo en comentarios para que también lo puedan ver las personas que nos estén escuchando, o, como he dicho antes, si prefieres hacerlo de forma más privada o individual, puedes hacerlo en mis redes sociales, que son @buenoxpodcast, o en el perfil personal, que es @celcea96. Así que nada, nos vemos el lunes que viene, muchísimas gracias por estar aquí y un besito.